Radio Nacional Vida TV presenta Trayectoria, espacio dedicado a proyectar la vida y obra de quienes realizan trabajos y actividades a favor del bien común. Trayectoria, ahora por Radio Nacional Vida TV. Tenemos aquí en los estudios de medios digitales rd.com a nuestro amigo y hermano Héctor Maquiavelo García. Héctor es un dominicano residente de los Estados Unidos por mucho tiempo, muy dedicado a la cultura y a las actividades sociales. Pero además Héctor es un coleccionista, tiene una colección de la mayoría de las obras que se han escrito sobre los 30 años del presidente por 30 años de la República Dominicana, Trujillo. Héctor. Sí, muy gracias por la invitación a mi hermano Hipólito Núñez Velázquez. Pero antes de nosotros entrar de lleno en este conversatorio, yo quiero agradecer la invitación que me hacen esta prestigiosa institución radial, Radio Nacional Vida TV, y este programa Trayectoria, que como bien tiene subtítulo ese epígrafe, es la relación de toda una vida de todos aquellos personajes que nosotros podemos analizar. La extensión de la vida de una persona, ¿qué es lo que hace? Una trayectoria. Y así nosotros esperamos que esta emisora, Radio Nacional Vida TV, tenga, como hasta ahora ha sido, una brillante y hermosa trayectoria. Estoy a su disposición, cualquier pregunta que me puedan someter. Bueno, nosotros somos un medio. La plataforma de nosotros es Radio Nacional Vida TV, pero tenemos nuestro canal de YouTube y tenemos el periódico Perfil América. Es un periódico que comenzó en el 2004 en su versión impreso y ahora está en digital. Nosotros nos interesa, porque te hemos observado desde hace mucho tiempo, tu trayectoria en la comunidad, como bien dice nuestro programa. Y lo primero que me gustaría preguntarte, ¿qué te motivó a adquirir la colección que tú tienes de la historia y vida del expresidente de la República Dominicana, el general Trujillo, como le decían? Fíjese, no es desconocida la inquietud que tuve desde los inicios de mis estudios secundarios, porque yo me preguntaba, y era mi inquietud, pero yo decía, pero este hombre, y cuando digo este hombre, la figura de Trujillo, en el análisis politológico, sociológico, económico, todo lo que se decía era ladrón, asesino, usurpador, pero no ha tenido algo positivo en esa trayectoria política de su vida. Yo recuerdo que para el año 2006 o 2007, nosotros humildemente hicimos una exposición en la calle Audubon y 218, 220. Una exposición de 3 días, donde tenía una exposición esa vez tenía yo como 280 libros, 300. Y eso se dijo barbaridades sobre mi vida, que cómo era posible, que Trujillito, el Pedernino, que sé yo, que. Y hubo una persona que me defendió, me dijo, no, lo que está haciendo es
que se haga un análisis de la figura histórica de Trujillo, analizar esa persona me defendió. ¿Y usted sabe quién fue esa persona? Un señor llamado Hipólito Núñez Velázquez, que dijo, pero es que lo que está haciendo precisamente es que se conozca la historia, y es lo que yo siempre he sostenido, el criterio. La era de Trujillo debe ser analizada desapasionadamente, con objetividad, ser sometida ¿a qué? A ese juez, que es la posteridad. La posteridad es ese juez que juzga los hechos de los hombres con la vara de la imparcialidad. Nosotros hicimos ahí precisamente esa exposición titulada Trujillo, una era, dice, luces y sombras de una era. Comencé a adquirir desde aquellos tiempos, de los años 1985, 1983. Todo lo que yo veía, dije, señores, aquí hay que tener, entiendo sea, para uno poder analizar esto, guiado por una frase de un filósofo chino, filósofo y político chino, que decía: quien no investiga no tiene derecho a la palabra. Que yo tengo que investigar. Como dice, siendo bibliografía, mala o buena. Si se puede ver, yo tengo alrededor de 330 o 325 obras sobre el Trujillo. De esas 300 y pico, de 330, como 310 son en contra de Trujillo. Un análisis histórico. Ahí hay, por ejemplo, 5.000 sellos de la era de Trujillo, monedas, medallas, fotos, libros, discursos, alrededor de 400 discursos de Trujillo. Entonces hay que analizar, y es lo que yo he dicho, el personaje histórico Trujillo, como personaje histórico, lo matan el 30 de mayo de 1931, pero la conducencia, la forma del accionar político en Dominicana no ha muerto, porque ese procedimiento de forma de actuar, eso no ha muerto en Dominicana. Por eso es un libro que no sé si lo trae, que se llama Trujillo, la vigencia de un fantasma. En la cabeza, en la mente, en el accionar político, la mayor parte de los mandatarios dominicanos han tenido una conducta de trujillista. O sea, lo malo de Trujillo lo aplican, lo bueno. Entonces, Héctor, con nosotros está nuestro hermano y amigo, el periodista Adalberto Domínguez, periodista de mucha trayectoria. Por mucho tiempo dirigió aquí la oficina del periódico Nacional y el periódico Hoy. Él también es parte de trayectoria y de nuestro medio. Adalberto. Sí, gracias a nuestro hermano y amigo y colega Hipólito Núñez Velázquez por invitarme a participar en este cuestionario que le estamos sometiendo al gran historiador, líder político porque la política es cuando se cambia la moneda, como decía Carlos Marx, una mota por un centavo, ya hay política, aunque no partido político. No le conocemos partido a Maquiavelo, pero es un gran historiador. Y también es el secretario de Cultura del Instituto Duartiano en Estados Unidos. Maquiavelo, usted ha referido a Trujillo como un dictador, pero también Trujillo hizo algunas obras importantes en el país que usted considere, podemos anunciarlas aquí y reflexionar sobre eso. Esa es una interesante pregunta, brillante pregunta. No le voy a contestar yo voy a hacer, y luego voy a decir quién fue que escribió esto sobre Trujillo. Mira aquí que dice: Trujillo llevó al país la más revolucionaria de todas las fuerzas conocidas en la sociedad occidental, que es el capitalismo industrial. ¿Quién hace esto? El profesor Juan Bosch dice que Trujillo llevó en la República Dominicana la más grande de la revolución
que se conoce en Occidente, en la República Dominicana, que es el capitalismo industrial. Y se hace luego, ¿Cuál es el título de este libro? El título de este libro es Dictadura con respaldo popular, del profesor Juan Bosch. Dictadura con respaldo popular. Y el profesor Juan Bosch se hace esta pregunta: ¿qué hizo Trujillo en el orden económico? Dice, creó la moneda nacional y sacó de la República la moneda norteamericana que corría en Santo Domingo, lo mismo que en New York o en Puerto Rico. Compró el National City Bank y lo convirtió en Banco de la Reserva. Fundó el Banco Central y el Banco Agrícola. Pagó la deuda externa, con lo cual le dio fin a la intervención del sector de aduanas en las finanzas públicas del país. Nacionalizó la compañía eléctrica, que era norteamericana, y a la hora de morir había iniciado una campaña pública destinada a nacionalizar también la telefónica. Esos son hechos, no meras palabras, y hay que ver los hechos con objetividad, fríamente, y hacer a base de ellos juicios de valores correctos, aunque no nos guste o nos guste muy poco el resultado de esos juicios. Esos hechos de Trujillo están ahí en la historia reciente del país y hablan por sí solos. Su autor, sabe ser Trujillo, no era un lacayo yanqui, sino un típico nacionalista burgués que no estaba dispuesto a cederle a nadie, ni aún a los poderosos Estados Unidos, una sola pulgada del territorio donde él tenía sus empresas. Además de ese libro, ¿tú puedes presentar alguno de los libros de tu colección? Bueno, esta es parte, aquí nosotros tenemos parte de, para mí, uno de las, se llama La Revolución Social frente a la tiranía de Trujillo. ¿Quiénes escriben aquí? Esto fue un artículo de Ángel Miolán, que hace esta recopilación de la mayor parte de los escritos de Ángel Miolán, que fue uno de los fundadores, con el profesor Juan Bosch y otros. También aquí podemos ver, este es un libro polémico, que yo digo, este es un libro polémico, como ustedes pueden ver aquí. Este libro fue escrito primero en inglés, de Julia Álvarez, que si era The Time of the Butterfly, como algo así como en el tiempo de las mariposas, en el tiempo de las mariposas. Este otro es Vivas en su jardín. ¿Qué yo quiero hacer señalamiento de esto? ¿Qué yo quiero hacer señalamiento de estos dos libros? Julia Álvarez dice aquí algo que de una forma sutilmente, de Mirabal, que era una de las que quedó viva, la desmiente. ¿Qué decía Julia Álvarez? Que en un baile Trujillo trató de penetrar a sus manos por detrás, puedo decir, es un término medio por los glúteos, correcto, de Minerva Mirabal, y Mirabal le dio una bofetada que el maquillaje de Trujillo que voló. Dice ella ahí, dice aquí desde Mirabal, sobre lo que se dijo después que Minerva le había dado una bofetada a Trujillo, lo había dejado plantado en la pista, no ocurrió, pero creo que sí hubo lo que llamamos una galleta sin mano, o sea, es otra cosa, no les dio ninguna galleta, eso lo dice Vivas en su jardín de Mirabal, sobre ese hecho que Julia Álvarez señala en su libro En el tiempo de la mariposa. Doña Lelelo dijo eso en una conferencia que yo asistí en otro Common School en una ocasión. Correcto. Este otro libro, El Foro Público de Trujillo, señores, cuando se lleva a término lo que es el chisme a lo que es ya como algo de Estado. El autor de ese libro, Lipe Collado. Correcto. Falleció ya, ¿no? Sí, un gran escritor muerto, fallecido. Pero aquí lo que quiero reseñar de esto es que, mire,
ahí hay dos foros. Foro era lo que se escribía en los periódicos sobre un personaje determinado. Ahí acusan a Balaguer. Balaguer fue, si mal no recordamos, 2 veces secretario de Educación. 2 veces. En el gobierno de Trujillo. Sí, el gobierno de Trujillo, correcto. El gobierno de Trujillo. Y fue acusado en uno de malversar unos fondos que estaban destinados a comprar unos pupitres. Pero Balaguer se defendió y él sabía que quién era que había utilizado eso. Dice, no, era uno de los Trujillos que había hecho. Dios, no. De ahí para abajo sabe, te entiende, pero el generalísimo sabe, la persona, quién era supuestamente, que después Balaguer, que era Negro Trujillo. ¿Cómo Balaguer yo enfrenté y iba a decir, mire, que se robó ese dinero fue Negro Trujillo, el hermano de Trujillo? Pero ahí lo acusaron a él en ese foro público, 2 en la era de Trujillo. Este otro libro, interesantísimo, Trujillo en la intimidad, según su hija Flor de Oro. ¿Qué yo digo respecto a este libro? Mire, si ese libro hubiese sido escrito, antes de la muerte de Rubirosa, porque era el esposo de ella, Porfirio Rubirosa, ese gran playboy. Porfirio Rubirosa, si mal no recordamos, muere en el año 1965, no fue en septiembre o noviembre. Pero si ese libro lo escriben antes, a Porfirio Rubirosa le meten de 20 o 30 años. ¿Por qué? Porque ella confiesa ahí, dice, o tenía una parte aquí, que en esa reunión en su casa se hizo una reunión entre Luis Rubirosa, primo de Porfirio, y él, donde se planificó la muerte de ese gran líder antitrujillista, apellido Morales, un apellido Morales, pero por equivocación mataron a un señor de apellido Bencosme, que era de Moca, lo mataron aquí en Nueva York. Si el FBI y el Departamento de Estado hubiese tenido a mano esos datos, Porfirio Rubirosa hubiese cantado 20 o 30 años. ¿Y qué es lo que pasaba? Ellos esperaban, ¿sabes? Una persona que es diplomático goza de esa inmunidad, una inmunidad diplomática, no lo pueden tocar. Y cada vez que querían, el Departamento de Estado tenía como dice buen dominicano, echarle el guante a Rubirosa, no podía. Pero si ese libro se escribe antes de la muerte de Rubirosa, a Rubirosa le cantan de 20 a 30 años, porque ahí estaba explícito, ella había dicho cómo y la forma que se planificó la muerte de ese apellido Morales, y por equivocación matan a Bencosme, ese. Héctor, una pregunta. El propósito que tú tienes con esos libros es que el dominicano, nacido aquí en la República Dominicana, la generación, como dicen, de los milenios, conozcan eso. ¿Tú te has acercado a alguna autoridad dominicana o algún sitio para tú hacer una exposición o tienes planes de hacer una biblioteca con ese libro? ¿Cuál es el proyecto de la adquisición de todo lo que tú tienes con relación a la vida y obra de Trujillo? No, precisamente, lo que he dicho, para nosotros poder edificar a estas nuevas generaciones, es que hay que conocer a profundidad, o sea, nuestra trayectoria como de todos los gobernantes. La era de Trujillo es parte de la historia dominicana, entonces soslayar, y ya he hablado de eso. Yo digo, al contrario, no complica, porque conociendo, por ejemplo, en la intimidad el pasado, podemos nosotros visualizar el futuro, pero desentrañando, entendido que realmente lo que hay en el presente, para nosotros poder descifrar, poder de una forma conductual, para conocer precisamente eso. Pero como nosotros, hay que analizar toda la era de Trujillo. ¿Por qué? Pero la pregunta es si te ha acercado a alguna institución o cuál es el proyecto que tú tienes. No, mi proyecto, yo digo, lo he hecho ahora a nivel personal, porque muchas personas, es verdad, se han acercado, pues no puedo, se me quedó una carta, no sé si podía decirlo,
de una persona muy allegada a Trujillo. No sé si tengo una carta de su hija Angelita. Me envió una carta porque yo he dicho que la era de Trujillo hay que analizarla, hay que estudiarla. Angelita vive en Miami. En Miami, sí. Entonces, ¿qué es lo que yo he dicho? Si nosotros no analizamos, tú me dices, pero ¿quién se ha acercado? La gente, yo no sé, no le interesa conocer, la gente vive como el inmediatismo, la gente no le interesa estudiar. Y si yo he dicho que si la historia es la memoria de la humanidad, entonces este es un pueblo de memorial. Tenemos a Héctor García Maquiavelo entrevistándolo, el productor, director y fundador de lo que es Radio Nacional RD, y además de el espacio Trayectoria dentro de lo que es esta gran estación que se ve a nivel internacional. García, quisiéramos conocer, usted sabe que en la República Dominicana ahora mismo se está dando una invasión pasiva de haitianos en la República Dominicana. Es un tema álgido que está en la palestra pública hoy día, porque precisamente el gobierno actual que preside el licenciado Rafael Abinader está construyendo un muro en la zona fronteriza de divisoria entre Haití y República Dominicana para evitar precisamente esa invasión pasiva que se está dando, de la cual hablaba el doctor Joaquín Balaguer en una ocasión, el presidente. Trujillo, como usted sabe, se recoge en la historia, mandó a matar a haitianos que estaban invadiendo la República Dominicana en una ocasión. ¿Usted cree que hoy día prevalece esa invasión o realmente se está creando un boomerang, como diríamos en inglés, de lo que es la invasión, la ocupación haitiana de la República Dominicana? Esa es una interesante pregunta. Fíjese, muchas personas han hablado de eso, pero específicamente es de la matanza de 1937. Habla de invasión pacífica. Yo más bien hablo de lo que llamamos la invasión del útero, porque nosotros los dominicanos, después de nuestra guerra de independencia, del 27 de febrero de 1944 hasta 1856, tuvimos como 12 o 13 batallas, se la ganamos. Pero fíjese que usted me dirá, prevalece esa invasión. Yo he dicho, mire, el criterio mío es hasta que no haya un desarrollo en conjunto de Haití y República Dominicana, eso va a prevalecer. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres emigran? Primero, por varias razones: política, religiosa y económica. Nuestros hermanos haitianos se van a tirar al mar o van a jugar para Dominicana. Usted siempre, la tendencia del ser humano es ir al lado donde aquel que tiene mayor progreso. ¿Qué es lo que yo he dicho respecto al problema haitiano? Hemos sido irresponsables en cuanto a ese aspecto. Totalmente irresponsables. Cuando digo irresponsable, abarcándolo todo. Porque el Estado no solamente es el gobierno es parte del Estado. El Estado son todas las instituciones: iglesia, escuela, policía, gobierno, político, educación. Todos somos responsables de aquí. No ha habido una política certera y objetiva frente a Haití. No la ha habido. Ahí se vendió, digo que son irresponsables y muchos son hipócritas porque se han beneficiado. Mi tesis en la Universidad de Santo Domingo fue precisamente esa, para mi graduación para graduarme el título en ciencia política. ¿Cuál era? Era las relaciones dominico-haitianas, la matanza en 1937 y la seguridad nacional. Entonces, ¿qué es lo que yo sostengo? ¿Quiénes se benefician de la entrada ilegal de los haitianos? Mire, ingenieros constructores, el mismo Estado dominicano. Entonces, ¿quiénes le interesa? ¿Quieren la mayor parte de los comerciantes que se regularice el entrada? No le interesa. Fíjense por qué. Nosotros hicimos un estudio precisamente para nuestra tesis de grado, nuestra tesis de ciencia política, que era específicamente en relaciones internacionales. Y nosotros
fuimos y tratamos de investigar. En ese tiempo era el presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Apoel de Cáncer, en paz descanse. Y nosotros le preguntábamos, hicimos una solicitud de si el CEA, el Consejo Estatal del Azúcar, había hecho la solicitud reglamentaria para llevar a Dominicana 19.000 braceros haitianos. No. Ustedes saben quién firmó esa solicitud y el traslado de esos 19.000 haitianos. El CEA. Y la pregunta que yo le hago, a nivel de la luz, el análisis de lo que son los sujetos de derecho internacional, el CEA no es sujeto de derecho internacional, porque estos son contratos interestatales. Eso es de Estado a Estado. Y quien firma esto, no Calidad Moral, y quien firmó esto también como presidente, que era, bueno, no era presidente no, era miembro de ese consejo, del Consejo Estatal del Azúcar, Milton Ray Guevara. Y yo digo, calidad moral y jurídica. El hoy presidente del Tribunal Constitucional. Héctor, vamos a hacer un resumen. Vamos terminando ya. Coge una parte del tiempo que queda para las inquietudes que tú quieres y lo que tú quieres expresar. No, correcto. Yo lo quería, no sé si, por ejemplo, una vez el profesor Juan Bosch le había dicho a un señor que era presidente de la Asociación de Psiquiatría que en Dominicana nadie le había hecho un análisis de perfil psicológico y psiquiátrico de Trujillo. El primero que hace un análisis, no, bueno, el otro libro se me quedó. Presenta el libro. Este libro, Trujillo, Perversidad Hereditaria, del doctor Santiago Castro Ventura. Este es un historiador, pertenece a la Academia de Historia Dominicana, pero hace un análisis de Trujillo, o sea, a nivel de lo que es, o sea, la frustración que llevaron a Trujillo a tener una psiqui un poco, como digo, distorsionada de lo que era su perfil psiquiátrico, o de dónde nace esa trayectoria del devenir psicológico de Trujillo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que Trujillo no es algo al azar. Entonces, eso es lo que él llamaba la herencia de Trujillo como una perversidad hereditaria. Santiago Castro Ventura. Otro libro que yo digo, una de las personas, el primero que habló del involucramiento de los Estados Unidos en la muerte de Trujillo, fue este hombre. Para mí era un genio, militar, general Arturo Espaillá, el mayor general dominicano, graduado con honores de la prestigiosa Academia West Point de Estados Unidos, graduado con honores dominicanos, graduado con honores. El libro en inglés, fue escrito en inglés, tenía el título, era The Last Caesar, el último César, ¿verdad? Trujillo, el último de los Césares. Pero al hacer el libro en español, tomó le hicieron este otro análisis, o este otro título tomó, Trujillo, Anatomía de un dictador. ¿Qué yo puedo señalar? Él decía, mire, todas las personas que han hecho el señalamiento de que Estados Unidos estuvo involucrado en la muerte de Trujillo, todos se han suicidado, todos. Yo no lo haré. Dice que no. ¿Y qué pasó? En 1917, dice, supuestamente, misteriosamente, se pegó un tiro y se mató. Arturo Espaillá. Otro libro, la primera edición de este libro, de Jesús de Galíndez, La Era de Trujillo. Supuestamente, por este libro, Trujillo secuestró y mató. Es uno de los libros más vendidos, sí, con relación a Trujillo. Pero yo tengo una tesis contraria. Le digo, señores, Trujillo no secuestró ni mató a Galíndez.
es discutible. No, y yo una vez lo discutí precisamente con ese gran intelectual dominicano, Bernardo Vega, y yo decía que era imposible. La forma en que se hizo esto, era imposible que Trujillo fuera a la mano. ¿Qué es lo que yo he dicho? Y precisamente hice un trabajo de investigación. Galíndez para mí fue el primer desaparecido víctima de la doctrina de seguridad nacional. ¿Por qué la CIA secuestró el archivo de Jesús de Galíndez que tenía en la biblioteca? Entonces, ¿qué yo digo? ¿Por qué a los Estados Unidos y a España y específicamente a Francisco Franco le interesaba y le convenía la desaparición de Jesús de Galíndez? ¿Por qué? ¿Qué papel jugó Francisco Franco en la muerte de Jesús de Galíndez? Porque, señores, acordémonos que ya el peligro no era Hitler, el peligro era los rusos o los comunistas en el avance, ¿te entiendes?, que tenían en Europa. España no pertenecía a la OTAN, Franco era enemigo de Estados Unidos. Entonces, Eisenhower, presidente, visitó a Franco y le dijo: mira, nosotros tenemos que hacer un pacto porque hay que hacer una base para evitar ese empuje que tienen los comunistas en Europa. Franco dijo: sí, yo voy a colaborar con ustedes, pero tengo una espina que ustedes tienen ahí. ¿Cuál era la espina? Jesús de Galíndez. Jesús de Galíndez pero Jesús de Galíndez era agente de la CIA y agente del FBI. ¿Cómo se quita esto? Espérate, esto es fácil. Le ponen a Trujillo como guardaespaldas cuando iba a visitar España y visitar a Italia para la firma del concordata. Le ponen a un agente del FBI llamado John Joseph Frank, que supuestamente fue el hombre que secuestró a Galíndez, que lo mató. Involucran también ahí a Tabito, que fue el copiloto, junto con Murphy, que secuestró y llevaron a Dominicana, y Trujillo mató allá. ¿Por qué matan a Tabito? ¿Cuál es el problema? Eso es un análisis que hay que hacer. Yo digo, Tabito Octavio de la Maza no tuvo absolutamente nada que ver con el secuestro de Galíndez. ¿Qué fue lo que pasó? En el año 1954-1956, en Inglaterra había un cónsul llamado Luis Bernardino, hermano de Félix W. Bernardino. Ustedes saben, no tengo que hablar respecto a quién fue este hombre con el de Trujillo. Eso me era un truco, eso me comía hombre, eso me tenía un cementerio privado. En una discusión entre Octavio de la Maza, que era capitán agregado militar, agregado a él, en Inglaterra, hay una discusión entre los dos. Se van a pleitos, se van a trompadas, y Tabito era un hombre que tenía 6 pies y pico, y les rompe la boca, se entiende, como entre parte de los labios a Bernardino. Dice: señores, ustedes son dominicanos, hay que hacer la paz. Se abrazan, pero en lo que se abrazan, Tabito da la espalda, Luis Bernardino busca una pistola y le da 7 balazos, le da a Octavio de la Maza, a Tabito. Tabito le vuelve encima, coge la pistola y le da un solo balazo, le tiene por ahí por la 100. 9 de julio de 54 o 56. Al otro día muere Luis Bernardino y Félix W. yo juro que lo mataba. ¿Por qué no mata inmediatamente a Tabito? Porque Tabito era del escuadrón especializado de amigos de Ramfi, del grupito selecto que tenía Ramfi. No pudo matarlo. Pero ¿cuál fue la forma más expedita, la forma más conveniente? Si todas las personas que involucraban en el secuestro de Galíndez, tú le decías: pero me están involucrando a mí, no, de que dio dinero, sí, que quería que matara a Galíndez, sí. ¿Por qué quería matar a Galíndez? Porque en esta tesis Galíndez habla diciendo que Ramfi no era de Trujillo, y el mismo Juan Bosch una vez: mire, ya cometió un error, con la familia de Trujillo se miente, dijo que Ramfi no era de Trujillo, y Trujillo optó y dio dinero, dice, para el secuestro. ¿Qué dice Félix W. Bernardino? Si todas las personas que involucran en el secuestro de Galíndez lo mandan, esto es fácil para mí.
Yo voy a involucrar, voy a decir, ¿cuál es el mejor piloto que hay en la Fuerza Aérea? Tabito, Octavio de la Maza. Señores, jefe, mire, Tabito fue el copiloto que trajo a... ¿Cómo? Si lo investiga, jefe, ¿qué hizo Trujillo? Supuestamente se ahorcó, lo llevan a la casa y se ahorcó, entre comillas. Se ahorcó Octavio de la Maza Tabito. Y de ahí, yo digo, para mí, la muerte de Trujillo nace el 10 de julio de 1954 en Inglaterra. Otro libro que yo quería hacer una reseña, ¿cuál era? Una satrapía en el Caribe, señores, José Almoina. José Almoina era el hombre que estaba en la cercanía, era el hombre que orientaba la orientación de la casa de Trujillo con Marián Martínez, la esposa de Trujillo. Se fue, es uno de los primeros que sí habló que Ramfi no era hijo de Trujillo, fue José Almoina. Pero hay otro libro, se me quedó que él escribió un libro, ese mismo, una satrapía en el Caribe, pero le puso su seudónimo o el nombre que él puso ahí fue un apellido Bustamante, Jaime Bustamante, una cosa así, cometiendo muchísima falta ortográfica. Supuestamente se dice, no sé si fue Arturo Logroño o Joaquín Balaguer que le dijo, mi jefe, ¿usted ve que sabe? Ese libro está escrito con muchísima falta ortográfica. Ese libro lo escribió José Almoina porque la forma, el estilo, la forma de escribir con esa estilística, solamente una persona tiene esa capacidad de análisis. ¿Quién es? José Almoina. Fue y lo mandó a matar a México. Usted dice que la muerte de Trujillo nació en Inglaterra, con el acontecimiento en Inglaterra. Sin embargo, lo que puso fin a la vida de Trujillo fue el crimen que cometió contra las hermanas Mirabal, según la recoge toda la historia. Son ingredientes. Ese otro, porque detonó ya finalmente porque ¿quién es el motor principal, el eje principal de la ejecución del 30 de mayo del año? Antonio de la Maza. ¿Quién es Antonio de la Maza? El hermano de Tabito. El eje principal, ¿te entiendes?, de todo el complot. Mira, Trujillo 4 veces, como 4 o 5 veces fracasó ese atentado. Una le iban a poner una caja de dinamita con él. Trujillo iba todos los jueves, iba al hipódromo, todo no fallaba. Y le pusieron ese jueves una caja de dinamita, no fue. El otro fue que el Trujillo iba, era todos los miércoles a San Cristóbal. Ese día lo estaba esperando, no fue tampoco. Eso es parte de la historia de Trujillo, pero la entrevista gira en el objetivo de tu colección, porque eso, en tu colección aparecen todas esa historia, aparte opiniones de diferentes escritores. Tú sabes que cada escritor tiene su juicio para analizar la historia. Lo más importante en esto es los valiosos documentos que tú tienes. Para terminar la entrevista, lo importante es que tú digas cuáles son los planes futuros que tú tienes con esa colección. Bueno, más que planes futuros personales míos, yo creo que aquí, cuando digo aquí, puede ser en Dominicana o en Estados Unidos, es hacer un congreso para analizar con objetividad la era de Trujillo. Yo vuelvo, repito, a Trujillo como personaje histórico lo matan el 30 de mayo de 1961, pero es un fantasma que es vigente. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado de Dominicana? Aquí hace falta Trujillo. Aquí, porque hay una vinculación entre lo que es, ¿qué le digo? El desorden político, el caos político, el desorden económico. Entonces hay una vinculación entre lo que es la dureza, la rectitud, el miedo, la represión, entre lo que hoy es el desorden político. Hace falta un Trujillo. Hace falta la aplicación de esa democracia que yo digo está adormecida. Un germen democrático que entiende que hoy en día, ¿quiénes se han aprovechado, por ejemplo, de todo ese germen democrático? ¿Quiénes se han aprovechado de todas esas luchas, entiende, titánicas? Un Manolo sacrificado en la montaña de la Manacla, un
un Francisco Alberto Camaño sacrificado en Ocoa, esas luchas titánicas, ¿te entiendes? ¿Quién se ha aprovechado? Gente que no ha aportado ni una gota de sangre a ese pueblo dominicano. Entonces yo digo, necesario, objetivamente, yo creo que debemos más que nunca nosotros aprovechar y esa lección del pasado y educar a esta juventud. Y es lo que yo aspiro, antes de morir, hacer es un museo, todo, la silla eléctrica, lo que sea, todo para nosotros educar a la juventud. Porque yo digo, la mayor riqueza que puede tener un pueblo que es la educación. Un pueblo sin educación puede tener la mayor riqueza económica, puede tener la mayor riqueza de agricultura, puede tener cosas, pero si no aprovechamos esa gran riqueza que es la forma de educar al pueblo, usted puede ser un genio viviendo en una choza, pero si usted es una persona, un imbécil, te tiene viviendo en un palacio, no importa, digo, y es lo que siempre he sostenido el criterio, la peor mentira es callar una verdad. Y yo creo que nosotros debemos más que nunca tener gratitud por aquellos hombres que se sacrificaron, por aquellos hombres que su sangre, ¿te entiende?, abonó el terreno de la libertad. Pero no una libertad para que hoy se aprovechen, ¿te entiende?, gente que no tienen conciencia de lo que es realmente el sacrificio del pueblo dominicano. Yo digo, el señor, ese prestigioso periodista Alberto Domínguez, me hizo una pregunta y yo no la dije por completo. Precisamente, bueno, pues invasión de los haitianos. ¿Valió la pena el sacrificio de los trinitarios de 1844? ¿Valió la pena el sacrificio de esos grandes restauradores? ¿Valió la pena el sacrificio de Francisco Alberto Camaño de 1865? ¿Valió la pena el sacrificio de Manuel Aurelio Tavares Justo? Orlando Martínez, periodista. Sí, ya eso es un aspecto. Yo digo, todos aquellos que sacrificaron, yo digo, valió la pena. Entonces, ¿qué es lo que yo he dicho? No es solamente el hecho de la invasión haitiana. Hay que comprender más que nunca que ese sacrificio de Duarte y los trinitarios, hoy nosotros debemos de mantenerlo, pero con una actitud positiva, con una actitud de que el país es nuestro, el país es de todos y debemos de sacrificarnos por él. Y es con ese criterio que yo creo. Porque si la historia, repito, es la memoria de la humanidad, nosotros no podemos ser desmemoriados, no podemos padecer de esa epilepsia histórica que es parte de algo que yo he denominado un título un poquito, son una tesis un poquito, como le digo, polémica. Este pueblo está padeciendo de un verdadero Alzheimer político, que debemos, entiendo, nosotros de rescatar. Queremos agradecer la presencia en este espacio Trayectoria del Radio Nacional RD, que dirige nuestro gran amigo, el colega Hipólito Núñez Velázquez, del historiador, activista comunitario y gran líder de la diáspora dominicana en esta comunidad, asimismo secretario de Cultura del Instituto Duartiano en Estados Unidos, Héctor García Maquiavelo. Han estado con nosotros presentes aquí, detrás de la cámara, los duartianos, Kelvin Rivera, el Secre, como le conocemos, y la señora Juana Carpio, quien a la vez es secretaria de Cultura del Centro Cultural Deportivo Dominicano en la ciudad de Nueva York. Gracias a nuestro amigo y colega reitero, Hipólito Núñez Velázquez, por invitarnos a ser partícipe de este cuestionario sometido al azar a nuestro amigo y colega líder de la diáspora dominicana, Héctor García Maquiavelo, quien ha referido temas relacionados con la vida y obra del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien nació el 24 de octubre
de 1891 en San Cristóbal, donde se hizo la primera constitución de la República Dominicana, y vilmente fue asesinado por un gesto patriótico de dominicanos el 30 de mayo de 1961. Jamás prevalezcan las dictaduras en Latinoamérica. Gracias nuevamente a nuestro amigo Héctor García Maquiavelo, nuestro entrevistado en el día de hoy, y asimismo a nuestro productor y director y, vamos a decir, fundador de lo que es la gran estación radial a nivel internacional, Radio Nacional RD, Hipólito Núñez Velázquez.